¿Cómo están? ¿Cómo les va? Quiero darles la más amplia de las bienvenidas a todos ustedes. Estoy muy contento porque hoy estoy iniciando una nueva etapa, comenzando un nuevo ciclo y, por supuesto, cerrando ciclos. Como les mencioné en el anterior podcast, hoy estoy iniciando la 4ª temporada de podcasts. Escuchen bien, la 4ª temporada de este proyecto digital que lleva por nombre Una forma diferente de aprender. Quizás es poco tiempo, 3 años de trabajo y estoy iniciando este 4º año. El hecho de dirigirme a ustedes implica un gran compromiso y una gran responsabilidad. Tengo la necesidad de decirles que mi propósito es humilde pero ambicioso a la vez, en la manera de llegar a ustedes con la intención de servir a cada una de las personas que me escuchan. La manera de servir a ustedes es a través de poder incentivar, desarrollar y propiciar un cambio permanente en cada una de las personas que me escuchan. Necesito provocar en ustedes un cambio que trascienda, un desarrollo en su persona. Lo sé, eso implica a veces estar en una constante preparación y en una mejora continua, que pareciera que no hay tiempo para mejorar, pero debemos tomarnos el tiempo para transformar nuestra mente, nuestra forma de ser y pensar. Esa es mi intención con ustedes, trascender en cada una de las personas que me comparten de su tiempo en escucharme, que son todos ustedes, mi público. Gracias. Dicho esto, es momento de comenzar con este podcast. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que implica hablar sobre la manera en que somos cada uno de nosotros, de la personalidad que cada uno de nosotros tiene y que engloba nuestro carácter, por supuesto, y pareciera que es algo que va en automático sin que nosotros lo accionemos. En muchos casos, constituye algo negativo en la persona y nuestros sentimientos. Se dice que cuando una persona actúa de esta manera, está llena de sí misma, pero esto implica que sea un peligro, a veces irreversible, en perjuicio para su propio ser. Hoy hablaré sobre el ego, sumamente significativo, porque quien fija eternamente su atención en el ego, consume la mayor parte de su energía, de vida, y desperdiciando su existencia en ello. Bueno, pues para comenzar este nuevo podcast, comenzaré con una breve historia. Resulta que había un joven budista llamado Joel. Había llegado hacia allá 3 años a una de las antiguas comunidades budistas en el Tíbet, y allí ansiaba ser ordenado para convertirse en un monje ejemplar. Todos los días, a la hora de la cena, le preguntaba a su maestro si al día siguiente se celebraría la ceremonia de su ordenación. La ordenación era aquella ceremonia en donde se le otorgaba a una persona una posición de autoridad religiosa, como cuando alguien se convierte en sacerdote, ministro o chamán. Todavía no estás preparado, le dijo su maestro. Primero debes de trabajar la humildad y el dominar tu ego, le respondía su mentor. ¿El ego? El joven no entendía por qué el maestro se refería a su ego. Pensaba que merecía ascender en su camino espiritual, ya que meditaba sin descanso y leía a diario las enseñanzas del Buda. Un día al maestro se le ocurrió una manera de demostrarle a su discípulo que todavía no estaba preparado. Antes de dar comienzo a la sesión de meditación, anunció: quien medite mejor tendrá como premio un helado de chocolate, añadió el anciano. Tras un breve alboroto, los jóvenes de la comunidad comenzaron a meditar y Joel se propuso ser el mejor que meditara de todos sus compañeros. De esta forma, le demostraré al maestro que estoy preparado para la ordenación y me comeré el helado, concluyó el discípulo. El joven budista intentó meditar. Joel consiguió centrarse en su respiración, pero al mismo tiempo visualizaba un gran helado de chocolate que iba y venía como un zumbido en un columpio. No puede ser, tengo que dejar de pensar en el helado u otro lo ganará, se repetía el chico. Con mucho esfuerzo, Joel lograba meditar por varios minutos, en los que simplemente seguía el compás de su respiración, pero enseguida se imaginaba a uno de los monjes comiéndose el helado de chocolate. Pensó el chico Joel: maldición, debo ser yo quien consiga ese helado. Cuando la sesión finalizó, el maestro explicó que todos lo habían hecho bien, salvo alguien que había pensado demasiado en el helado, es decir, en el futuro. Joel se incorporó
antes de decir: maestro, yo pensé en el helado, lo admito, pero ¿cómo puedes saber que fui yo quien pensó demasiado? El ego se descubre, le dijo el monje maestro. No puedo saberlo, pero sí puedo ver que te has sentido tan aludido como para levantarte e intentar situarte por encima de tus compañeros. Así, querido Joel, es así como actúa el ego. Se sienten atacados, cuestionados, ofendidos y pretenden tener razón en el juego de ser superiores a los demás. Aquel día, Joel aprendió que todavía le quedaba mucho camino por recorrer. Trabajó su humildad y los impulsos del ego. Vivió en el presente y no intentó quedar por encima de los demás. También entendió que no le convenía identificarse con sus logros. Así, con trabajo y paciencia, 7 años después, llegó el gran día. Fue aquel en el que el maestro llamó a su puerta para anunciar que por fin estaba preparado para lo que tanto había ansiado. Cuando llegó el tiempo, no encontró a nadie allí, solo una pequeña tarima sobre ella, un helado de chocolate. Joel consiguió disfrutar del helado agradecido, sin sentirse decepcionado, y a continuación celebraron su ordenanza. La humildad tiene premio. Cada persona tiene su particular helado de chocolate. Aquello que anhelas conseguir. El problema reside en tener la mente puesta en él, impidiéndonos disfrutar del presente. Tendemos a confundir nuestros logros con nuestra valía, a identificarnos con ellos. El ego se encarga de empujarnos a desear quedar por encima de los demás y ofendernos si alguien nos señala algún fallo. Si logramos detectar y detener nuestro ego y desactivarlo, automáticamente abandonamos la necesidad de criticar, discutir, competir o jugar. Así, nos deshacemos del papel de víctima, del sufrimiento que conlleva no cumplir con las demandas del ego, y conseguimos disfrutar de un rico helado. ¡Wow! Una interesante historia, ¿no lo creen? Una fuerte lección, una fuerte enseñanza en esto que les acabo de compartir. Fíjense que el mundo en el que vivimos está deshecho por el egocentrismo de las personas, porque muchas de estas personas no quieren que nada cambie para poder seguir en las mismas condiciones de su ego. El ego es una falsa idea acerca de nosotros mismos, un yo falso, porque mientras mayor es el ego, más nos aísla e insensibiliza de las personas y crea un humo en donde nos hace sentir más importante que los demás. Gran error. Esto es algo importante. Siempre manténganse conscientes de la superioridad. La superioridad es la clave más obvia de que han caído en la trampa del ego, porque al ego le gusta meterse desapercibido en sus vidas. Y pónganme atención, el ego propaga la separación y es así como mantiene dividido y controlado a un grupo de personas. Es muy sencillo identificar a una persona que lo domina el ego, porque comúnmente siempre está lista a la crítica de lo que uno hace. Siempre está al acecho de los defectos de los demás. El ego es la imagen de sí mismo, es una máscara social que espera que sea aprobada por el resto. Las personas con ego quieren control y están apoyadas por el poder. Pero saben una cosa, viven con el temor de perder ese gran poder. El tamaño del ego de una persona se puede medir en la forma en la que maneja los errores que cometen los demás. El ego es el mayor enemigo de los humanos. Ahora, entiendo que algunos de ustedes me puedan decir, nos guste o no, somos seres con ego. Tenemos una identidad que proteger y no queremos perder nuestra cordura. De acuerdo, pero sí les debo de recomendar lo siguiente. Para no caer en el ego, el primer paso es pensar en grande y desde el corazón, no desde el ego. Porque aquellas personas con ego siempre sienten la necesidad de estar ofendidas, siempre tienen la necesidad de ganar, siempre tienen la necesidad de tener la razón, siempre tienen la necesidad de ser superiores a los demás, siempre tienen la necesidad de tener más y de tener más fama. Y una persona con ego siempre tiene la necesidad de identificarse según ellos por sus logros. Tengo el mejor carro, el mejor puesto de trabajo, la mejor posición social, en fin, qué sé yo. Recuerden, hay quienes se inflan por su ego, como un globo de helio
por un título, por un cargo, por un cuerpo fit, un apellido o lo más ridículo, una cuenta bancaria. Peor aún. Y se les olvida que vivimos en un mundo lleno de alfileres, que en cualquier momento ese ego se va al suelo. Pero ¿saben qué? Para aquellos que creen que una posición laboral te hace mejor que los demás, debo de recordarles que el poder solo se sube a la cabeza cuando encuentras un cerebro vacío. El ego es aquello en lo que el sujeto o persona cree que es mejor por el simple hecho de su posición. Recuerden, el ego es simplemente una idea de quién crees que eres, de quién se supone que llevas contigo. Andar por ahí con ego es algo ridículo y malo. Pero no se confundan, porque existe mucha diferencia en la confianza en ti mismo y el ego. La confianza en uno mismo es algo grande y sustancial. Renuncien a todas las malas cualidades de su persona, destierren al ego y desarrolla el espíritu de la entrega, y solo así podrás experimentar algo real en ustedes. Y estoy obligado a preguntarles algo. Si ustedes se pudieran comer sus palabras, la pregunta es, ¿su alma sería nutrida o sería envenenada? ¿Y qué creen? Existen algunos principios para identificar el ego en una persona. El primer principio: el egoísta es incapaz de amar a otro ser humano y solamente se ama a sí mismo. El egoísta es una persona insegura, arrogante y dictatorial. El egoísta impone, utiliza y manipula a los demás en su provecho. El egoísta culpa a los demás de sus errores y problemas. El egoísta impone lo que él diga sin oposición alguna. El egoísta manipula su entorno para que los demás crean que les beneficia lo que hace. El egoísta siente que el mundo debe girar en torno a él o a ella. El egoísta se ha acostumbrado más a recibir que a dar. El egoísta hace lo que le da la gana sin tan siquiera preguntarse sobre los efectos que causará sus acciones sobre los demás. El egoísta no se da el trabajo de ponerse en el lugar de otro, sino que interpreta lo que le dicen teniendo en cuenta sus propias ideas. Y por favor, que su ego no llegue demasiado alto como para ver demasiado bajo a los demás. No siempre recibirán lo mismo que dan, por eso solo debes dar lo mejor de ti a quien realmente valga la pena. Algunas personas no se disculpan porque no lo sienten, porque su evolución personal no se los permite. No pueden cambiar el ego de las personas. La gente se cambia a sí misma y muchas jamás cambiarán. Y recuerden bien que la estupidez combinada con arrogancia y un enorme ego te llevarán por un largo camino de no ser aceptado en ningún lado. Y finalmente, hay gente que tiene el ego tan alto que creen que están a mi nivel. Es broma, ¿eh? El egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es exigir a los otros que vivan como uno quiere vivir. Algunas personas no han entendido que la Tierra gira alrededor del Sol y no de ellas, no de sus egos. No hay nada que te haga más miserable que el ser egoísta. Deben desterrar el ego de su ser. Si quieres tener un viaje largo en tu vida, viaja con poco peso. Quítate la envidia, los celos, la soledad, el egoísmo y el temor. Y concluyo con lo siguiente: el egoísta que quiere en esta vida todas las cosas a su gusto, tendrá muchos disgustos en su vida, porque cuando el ego muere, el alma despierta. Llegamos al final de este episodio, una forma diferente de aprender. Iván Vázquez. Ya me conocen. Nos escuchamos hasta el próximo episodio. ¡Saludos! 4ª temporada. Gracias a todos ustedes.